Jóvenes, ya estamos viendo la pantalla, ¿me confirman? Sí, ingeniero. Muy bien. Vamos a ver en esta clase y la siguiente lo referido a instrumentación sísmica. Instrumentación sísmica. En países con alto y mediano peligro sísmico, es importante la determinación de las propiedades dinámicas de una edificación mediante mediciones hechas en campo para poder determinar las propiedades dinámicas fundamentales experimentales de una estructura. Estas dependerán de manera, más bien, nosotros podemos explicar la mayoría de propiedades dinámicas más importantes de una edificación a través del periodo, ¿no? De nuestro periodo de la estructura, donde el concepto básico es el tiempo requerido para que el sistema complete un ciclo de vibración libre y que ustedes lo han estudiado ya en las asignaturas del área de estructuras, el concepto del periodo. Recordemos, si nuestro periodo es muy alto, estamos hablando de que la estructura es muy flexible. Si nuestro periodo es muy bajo, pues la estructura tiende a ser más rígida. Existen los límites que nosotros tenemos en nuestra norma. ¿Sí? Este periodo depende principalmente de la estructura como tal, ¿no? De los materiales, de las propiedades de los materiales, las secciones de los elementos estructurales, la configuración geométrica en planta y elevación, etc. ¿Sí? En nuestra norma se especifica para el cálculo la metodología número 1, para el cálculo del periodo fundamental, donde nos dice que Tn es igual a Ct por Hn a la alfa, recuerden, ¿no? Es un método 1 y nos permite encima más que ese periodo sea por lo menos el 30% el periodo obtenido superior en un método dinámico como es el modal espectral. Para una estructura de 7 pisos, ese periodo, por ejemplo, podría ser 0,85 segundos, utilizando el método 1 y la norma en sí más me permite que sea más alto. Solo comparando con la normativa colombiana, el NSR 10 presenta dos diferentes formas de calcular este periodo inicial y dice que escojamos el más crítico, tenemos valores diferentes, lo que ya nos hace pensar que nuestra norma no es tan crítica. Este periodo fundamental, como decía, está relacionado con la rigidez de la estructura, propiedades de materiales, configuración geométrica, secciones, etc. Pero también con la configuración de los elementos no estructurales. Recordemos lo que explicábamos en la primera parte de la clase. Entonces, a veces las mamposterías, sin querer, por el proceso constructivo común en nuestro país, de alguna manera favorecen en el cambio esta rigidez, ¿no? La famosa interacción suelo-estructura también va a favorecer en el cambio de esta propiedad dinámica. El periodo lo obtenemos en modelos de cálculo, en un análisis modal espectral, pero muchas veces suele estar alejado del valor real que se tiene ya en la edificación construida. Este gráfico, bastante interesante, obtenido de una tesis de pregrado de los actuales profesionales Parra y Zarango, pueden buscar esta tesis, fue publicada por la Politécnica, ya que ellos tienen la gran ventaja de que sus instalaciones en el edificio de Ingeniería Civil funcionan en el Instituto Geofísico y por lo tanto tienen acceso a los equipos que ellos tienen y nosotros lamentablemente no. Ya vamos a hablar sobre el equipo específico. Dentro de este estudio, de esta investigación hecha hace algunos años, se tiene esta tabla muy interesante donde hay una comparación entre las normas sismo resistentes y las ecuaciones experimentales. Una cosa es la norma, una cosa es usar la ecuación del método 1 de Tn es igual a Ct por Hn a la alfa, que la conocemos, y otra cosa es medir experimentalmente en el país, en edificaciones que tengan una tipología o en algún lugar específico, de manera general, realizar un análisis experimental para obtener y comparar los resultados. Podemos observar, por ejemplo, cómo en este caso, las líneas punteadas representan las ecuaciones de normas, ¿sí? Siendo la negra la superior a todas,
la de nuestro país. Podemos observar que la norma española, en un color medio naranja, ¿sí?, casi se sobrepone a la ecuación experimental de estudios realizados en estos países. Y que bien, eso es lo que se espera, que las normas, los parámetros que nosotros colocamos sean aquellas que demuestren la realidad de lo que sucede en las estructuras, ¿no? Por eso no es cuestión de copiar una fórmula de otra norma por copiar. Los procesos constructivos, nuestros materiales, nuestras formas de calcular las estructuras son diferentes a otros países. No podemos coger y copiar las fórmulas de otros países por hacerlo. Observamos un gran ajuste entre la norma española y los resultados experimentales, mientras que para Perú podemos ver que la norma peruana, por acá tenemos los valores de norma que están en color rojo, aquí está, y los valores reales, ¿sí?, los valores reales que tienen en estudios experimentales, denotando una gran diferencia y por lo tanto una gran preocupación. Quiere decir que esta norma pues no está de la mano de la realidad de las construcciones que se encuentran levantadas, no está representando a las estructuras como se están construyendo, en otras palabras. Bueno, la norma venezolana como que se asemeja un poco, pero todavía dista mucho, ¿no? Se encuentra aquí también la parte experimental de México, porque vemos que se ajusta un poco a la de nuestro país, ¿sí? Entonces ya nos daría de que más bien la ecuación de la norma de México, que no sé por qué no la han incluido ellos aquí, como que se parece un poco a la nuestra, ¿no?, y a la parte experimental de México. Pero hay que ver y notar que nuestro país tiene el valor más alto de la zona, ¿no? Y aún así le subimos el 30%. Para poder determinar el periodo experimental en edificaciones, tenemos algunas metodologías para poder calcular el mismo. Las metodologías más comunes son la vibración forzada, la grabación de sismos y los ensayos de vibración ambiental. La vibración forzada se basa en el concepto de la resonancia. Si aplicamos una fuerza dinámica que sea armónica, una función seno, una función armónica, ¿no?, una fuerza dinámica armónica que se encuentre en la parte superior de la estructura, aplicamos esta fuerza dinámica armónica hasta encontrar las frecuencias de resonancia de la estructura, y es decir, que la frecuencia sea igual a la fuerza natural del edificio, ¿no? De esa manera se puede llegar a tener el periodo experimental. Un equipo de vibración forzada pues no es muy común encontrarlo en nuestro país, además no hay empresas que puedan realizar los ensayos de vibración forzada. Involucra un gran tiempo en la toma de datos y de alguna manera, si la estructura ha presentado algo daño, más bien lo que haría es provocar un daño mínimo. Si la estructura ha sido afectada, más bien colaborar en el daño. Por lo tanto, es muy interesante. Vamos a ver resultados de otros países de este ensayo, pero en nuestro país no ha sido aplicado. Otra manera de determinar el periodo experimental es a través de la grabación de sismos, ¿no? Pues yo quiero saber cuál es el periodo de la estructura, coloco sensores sísmicos y determino el periodo fundamental. Esta metodología resulta costosa porque nos toca tener los sensores instalados todo el tiempo. Sin embargo, esperemos hayan logrado ya ejecutar con éxito, había un programa impulsado por el municipio de Guayaquil para poder monitorear las estructuras de mayor importancia en esta ciudad. Esperemos lo hayan logrado. Uno de los edificios con mayor monitoreo en nuestro país, el que les estoy presentando, es déjenme ver, el Rincón Hill me parece que es. Sí, el One Rincon Hill, que tiene 72 acelerómetros, ¿no?, en Estados Unidos. En California, en países como Estados Unidos, en California, llevan a cabo proyectos de monitorización de los edificios más importantes, por ejemplo, los hospitales, donde le tienen completamente monitoreados. Les decía, en nuestro país, el edificio donde funciona la carrera de Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica, al encontrarse en sus instalaciones en el Instituto Geofísico, se encuentra monitoreado. Vamos a ver unos gráficos interesantes
de los periodos obtenidos en esta estructura. ¿Sí? Entonces no es tan ajeno el uso de grabación de sismos en nuestro país. Lo que pasa es que cuesta. Los costos de estos equipos son importantes y pues a veces no podemos tener el lujo de tener monitoreadas las estructuras, que sería lo más óptimo. Tenemos una tercera metodología denominada vibración ambiental, donde el tiempo de ejecución de los ensayos resulta menor, los costos bastante accesibles comparando con las otras metodologías, pues y es cero en cuanto a la parte, si hablamos de que la vibración forzada no es que es un ensayo destructivo, pero créanme jóvenes, recuerdo que estábamos evaluando una estructura y fueron a hacer las esclerometrías y el personal técnico del laboratorio me contaba y hasta les dio un poco de temor hacer las esclerometrías porque con solo dar los golpes que tenemos que dar con el esclerómetro se sentía vibrar a la estructura, así ya de afectada estaba la misma. Entonces hacer vibración forzada en el último nivel en la estructura como que no me gusta. Entonces, pues este ensayo de vibración ambiental pues, no necesita de ningún tipo de afectación a la estructura, los costos son razonables y los tiempos de ejecución del ensayo también son importantes. Entendamos un poco mejor lo referido a las vibraciones ambientales. Vamos a dejarle para el último porque vamos más bien a hablar de manera más específica. Veamos, por ejemplo, los resultados obtenidos con vibraciones forzadas y grabación de sismos. No hay problema, lo que me interesa es que vayamos viendo cómo va variando la frecuencia. Cuando hablamos de la determinación de esta propiedad dinámica, lo más común suele ser hablar en términos de frecuencias fundamentales, ¿sí? Por eso uno habla la medición de la frecuencia fundamental. No nos hagamos problema, la frecuencia fundamental pues es el inverso del periodo, ¿no? Nada más. Lo que hay que tener cuidado es que estamos acostumbrados que una estructura que tiene un mayor periodo es más flexible, en frecuencia sería al revés. Una estructura con menor frecuencia es más flexible y una estructura con mayor frecuencia es más rígida. Podemos observar aquí las mediciones hechas durante décadas en una estructura de una biblioteca de una universidad importante en Estados Unidos, donde se han realizado mediciones desde la década de los 60 mediante metodologías de vibración forzada y también grabación de sismos, ¿no? Observamos aquí las frecuencias fundamentales en los sentidos este y oeste y norte y sur. Observemos estos valores. Podemos ver que esta frecuencia ha ido variando conforme han ido ocurriendo sismos importantes, ¿no? Miren, la del 67, la frecuencia original era de 1,45. Veamos, por ejemplo, con el sismo el más crítico, el de Nodri, ya. Miren, de todas maneras, ante la ocurrencia de estos sismos se han ido perdiendo y en algunos casos recuperando la frecuencia, ¿no? Porque cuando viene un sismo, pues la frecuencia va a verse afectada, pero puede llegar a recuperarse en una gran parte esta propiedad dinámica. Podemos observar, por ejemplo, la vibración forzada en el 67 de 1,45. Después, la medición en el 74 de 1,21, mientras que durante la ocurrencia del sismo San Fernando, en la grabación de sismos, se llegó a obtener una frecuencia de la estructura de 1. ¿Sí? Después de unos años, 3 años, esta se vio recuperada a 1,21, pero no llegó al original, ¿no? Y así podemos ir observando cómo ha ido disminuyendo la misma, ¿no? Disminuyendo. Miren, con el sismo de Nodis, en la ocurrencia del sismo de Nodis se midió la frecuencia fundamental, con grabación de sismos 0,94, es bastante. Se llega a recuperar en las vibraciones forzadas realizadas en el mismo año y en el año siguiente, verificándose cómo se llega a estabilizar la estructura, pero ha perdido ya frecuencia, ha ido disminuyendo. Una estructura se ve influenciada el cambio de la frecuencia fundamental, si le quieren llamar periodo fundamental, son inversos los conceptos, pero hay que entenderlos de manera apropiada, también con el transcurso de la vida útil, ¿no? Una estructura durante su vida útil ha sido sometida a diversos tipos de sismos, a diferentes estados de carga diferentes o a cualquier, o inclusive solo con el tiempo de servicio, y podemos ir verificando cómo va cambiando esta propiedad dinámica. Miren, aquí se encuentra el monitoreo constante realizado desde el 2015, le tengo hasta el 17
donde esto saqué de esta tesis de Parra Gastón, donde podemos evidenciar cómo ha ido verificándose la frecuencia fundamental. Sí, está dibujado la frecuencia fundamental en diferentes fechas, se encuentra aquí graficado, colocado más bien aquí en las fechas importantes del 16 de abril del 2014 y del 4 de septiembre. No está aquí el sismo de... No está aquí el de Pedernales, no le han puesto. Ah, no, sí, estoy mal, aquí está 16 de abril del 2014, estoy mal. Aquí podemos observar cómo estos valores ante la ocurrencia de un sismo, aquí está el de 16 de abril de magnitud 7.8, estaba viendo mal, pues evidencia una drástica disminución de la frecuencia fundamental, es decir, la estructura más flexible, y cómo esta llega a recuperarse, pero no llega a tener la frecuencia original, es decir, una pérdida de rigidez, en otras palabras. La estructura fue afectada, así no presentemos nosotros, no veamos patologías o alguna deficiencia estructural importante posismo, pues la estructura ha perdido rigidez, ¿no? Eso es importante entender y se evidencia cuando nosotros realizamos la instrumentación sísmica en las estructuras. Podemos ver claramente cómo, a pesar de que el sismo haber perdido una gran rigidez, esta se recupera, pero no totalmente. Acá está otro signo importante que también se ha registrado y podemos observar que la variación de la frecuencia fundamental ante los sismos es importante y no llega a recuperarse totalmente la frecuencia fundamental de partida, la original, ¿no? La original. ¿En qué consiste un ensayo de vibración ambiental? Bueno, primeramente, ¿para qué nos sirve? Para la verificación de la normativa, ¿no? ¿Será correcto el valor del periodo fundamental que estamos usando? ¿Es cercano a la realidad de nuestras estructuras existentes? ¿Se está alejando? ¿Cuán alejado está? ¿Estamos correctos al usar esta famosa ecuación o debemos ajustarla? Eso nos permite determinar estudios, pero que tengan un número representativo de estructuras, nos permite realizar precisamente el uso de los ensayos de vibración ambiental. La comprobación periódica de la estructura, ¿no? Bueno, en este edificio donde funciona el Instituto Físico se lo está haciendo porque ahí funciona este instituto y para también estudiar el comportamiento general, pero, por ejemplo, en estructuras de gran envergadura, en un hospital de gran importancia, que debería ser una comprobación periódica de su comportamiento. Recordemos cómo las estructuras esenciales biopeligrosas ante el sismo de Pedernales, muchas de ellas ni siquiera cumplieron con la famosa filosofía de diseño sismo resistente para estructuras de ocupación normal. Deberíamos monitorear. Deberíamos hacer comprobaciones periódicas, por lo menos de las estructuras de mayor envergadura, que ante la ocurrencia de sismos deben comportarse de tal manera que puedan mantener su operación casi de manera inmediata. Ya aprenderemos más respecto a los desempeños de lo que es un desempeño y ocupación inmediata. Para evaluar un reforzamiento, pues también, ¿no? Entonces yo puedo verificar una estructura, cuál es el periodo que sale en mi famoso modelo matemático, y luego verificar cuál es el periodo general de la estructura después de la ocurrencia de un sismo, de un incendio, debido a los asentamientos diferenciales en la misma que han provocado cambios en el comportamiento, interacción sobre la estructura o en el comportamiento global de la misma. Este parámetro me ayudará muchísimo, ¿no? Por ejemplo, si una estructura ha sufrido daño con posismo o por motivo de un asentamiento parcial, yo verifico que el periodo que a mí me sale de la estructura pues es de 1,2 segundos, si hablamos de un edificio de 9-10 pisos. Y posismo, lamentablemente no tenemos muchas investigaciones de ecuaciones experimentales, pero si a mí el periodo me da de 0,60, pues ya me está diciendo que la estructura está súper mal, ¿no? Está muy flexible, ¿no? Muy flexible. Entonces eso también nos ayuda estos ensayos para poder realizar una evaluación de reforzamiento más apropiada. Los peros o las desventajas, pues que no nos da la información ante la ocurrencia de un sismo, como los que pudimos ver aquí, pues porque no le vamos a dejar instalado al equipo en el edificio, ¿no? Solo que hubiera una casualidad de que estemos justo realizando el ensayo en ese momento.
De ahí no nos va a dar la información durante la ocurrencia de un sismo y no nos da la información en el rango inelástico, ¿sí? Las ventajas: rápida ejecución, probablemente unas pocas horas de ensayo suficiente, y después ya la realización de los informes. Vamos a hablar sobre eso, sobre cómo se realiza en este caso eh, lo que es la realización de todo lo referido a filtrado de señales, ruidos, etcétera, y vamos a hablar sobre eso. Los costos relativamente bajos me sirven también para calibraciones de modelos, por cierto, ¿no? Algo similar a lo que hablábamos de las ecuaciones experimentales. Hay un estudio también que hicieron en una tesis de la Politécnica, no sé si lo tengo aquí, ya lo vamos a ver más adelante, donde en cambio realizaban el análisis de manera, en fiel cumplimiento de la norma NEC, pero para una estructura metálica, e iban midiendo las vibraciones ambientales en el proceso constructivo, ¿no? Para ver pues, qué tan cierto es, y calibrar nuestros modelos, ¿no? Qué tan cierto es cuando hablamos de que ciertos acabados influyen en el comportamiento dinámico de nuestra estructura, rigidizándola a la misma, como por ejemplo, ya estamos diciendo, las famosas mamposterías, nos puede servir. En cuanto a costos, pues más o menos un equipo de vibración ambiental completo, similar a los que tienen en la Politécnica, es decir, de gran tecnología, un buen equipo, unos 19.000, 20.000 dólares está costando ese equipo, ¿no? Nosotros, hace 2 años, expuse la necesidad de la compra de este equipo, la importancia de la misma, porque esos ensayos pues están pidiendo ya bastante, ¿no? Ya a lo menos instituciones públicas que han tenido algún problema en el proceso de construcción de sus obras nos piden este ensayo y nosotros no tenemos, ¿no? Nos toca decir, no tenemos. Nosotros mismos, cuando hemos hecho algunas proformas de estudios que nos han pedido para poder realizar estudios específicos en el campo de evaluación, nos ha tocado cotizar en otro lado, no tenemos el equipo. Antes de la pandemia tuve ya la autorización para la compra, convencí a las autoridades, tuve un acercamiento con el Instituto Geofísico para poder ver la marca, la calidad de los equipos y ver, comprar equipos similares de gran calidad, ¿no? Se hizo las cotizaciones, entre 19 y 20.000 dólares tenía el costo aproximado de un equipo completo que consta de el sensor o el acelerómetro, la batería, el GPS y el computador que me permite realizar el filtrado de las señales. Pero lamentablemente comenzó la pandemia y ahora ya saben que no hay presupuestos, por lo tanto yo a los jóvenes les sabía decir: jóvenes, lamentablemente ustedes no van a poder ver el equipo, pero en los semestres posteriores hemos de hacer, hemos de usar. Ahora sí les debo decir que quién sabe cuándo, ojalá algún momento se pueda retomar y pensar en la compra de este equipo, que no solamente sería un gran beneficio para los estudiantes. Las tesis en este campo, en la Politécnica, son buenísimas, de alta calidad, porque tienen el equipo, ¿no? Entonces yo digo, si en el central tuviéramos el equipo, podríamos también hacer, y no solamente hacer buenas investigaciones, sino contribuir con la base de datos que pueda ayudar más adelante cuando se piense nuevamente en perdón, cuando se piensa nuevamente en actualizar la norma, podrían servir de ayuda para tomar decisiones más apropiadas y no solo copiar fórmulas de otros países. Ojalá podamos hacerlo. En cuanto a los costos de los ensayos, más o menos, ¿no? Depende del sitio, de la logística, del número de pisos, de los posibles problemas, etcétera. Pero más o menos para una estructura en Quito de 4 o 5 pisos, hormigón armado, y depende también qué quieren, porque ahí nos preguntan, a ver, ¿qué quiere usted? ¿Solo quiere el periodo? Le puedo dar también esta información, le puedo dar esta otra información de los primeros modos de vibración, etcétera. Pero el más básico, solo el periodo fundamental, que a veces es el que más nos interesa. Solo para ese 4 pisos, Quito, 800, 900 dólares, el más básico, el que tenga la menos información, pudiendo llegar a costar ensayos más completos que tengan una mayor información, hasta los 1.500, 2.000 dólares, que siguen siendo costos bajos considerando toda la información que nos entrega.
La siguiente clase vamos a hablar sobre el procesamiento de las señales. Es importante entender y conocer en qué consiste el procesamiento de las señales. Desde la adquisición de datos que nos dan los equipos, los acelerómetros, cómo se realiza el filtrado de señales, transformada de Fourier y el suavizado. Solo vamos a explicar muy rápido, hablaremos un poco más a detalle de la famosa transformada de Fourier para llegar a entender cómo se llega a alcanzar lo que nosotros estamos buscando, la famosa frecuencia fundamental de la estructura. Hablaremos un poco de la transformada de Fourier, de resultados obtenidos en estos trabajos de investigación y hablaremos del equipo que tenemos en el laboratorio, lo que puede hacer y cómo podemos realizar una aplicación al área de evaluación de estructuras, encontrando en este equipo en modelos experimentales la famosa vibración ambiental.